Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor nos permita que juntos podamos dialogar la palabra de Dios un momento en este día domingo, día del Señor, día en donde nos reunimos en torno al altar del Señor. También hoy se celebra acá el Día del Padre. Así que un saludo a todos los padres, que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios les dé mucha paz en sus corazones y esas manos que siempre traen el sustento al hogar, el Señor bendiga lo que ustedes realizan, su trabajo y su misión. Y también pedimos por nuestros padres que ya se nos han adelantado, que están en el cielo, que el Señor también se compadezca de ellos y los tenga gozando en ese lugar santo. Así que les invito a que escuchemos la palabra de Dios y nos dejemos impresionar, transformar por ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó, sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían los unos a los otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es bonito seguir al Señor cuando todo está bien. Es bonito seguir al Señor cuando no pasa nada. Es bonito seguir al Señor cuando no tienes conflicto, cuando no tienes dificultad, cuando no hay enfermedad, cuando te sientes bien. Es bonito seguir al Señor. Pero qué difícil se nos hace seguir al Señor cuando estamos pasando momentos de prueba, momentos difíciles, cuando estamos pasando tormentas en nuestras vidas. No es fácil. Y es hoy en el Evangelio en donde podemos reconocer cómo el Señor realmente está ahí para apoyarnos, está ahí para protegernos, está ahí para consolarnos y está ahí para fortalecer nuestras vidas. Qué difícil es cuando un ser querido se nos va. Qué triste es cuando un ser querido está sufriendo con cáncer, está sufriendo con leucemia, está sufriendo con cualquier enfermedad. Qué difícil se nos hace así seguir al Señor. Sin embargo, Jesús hoy nos enseña algo, que caminar con Él implica abandonarnos en sus brazos. Caminar con Él implica incluso ir a la otra orilla de ese lago. No es fácil dejar nuestra comodidad, no es fácil dejar lo que se tiene, incluso el modo de pensar y de vivir, para llegar a ese nuevo lugar que el Señor nos ofrece. Pero para llegar a ese otro lado del lago que hoy nos dice el Evangelio, es necesario convertirnos al Señor. Es necesario convertirnos, volvernos a Él y encontrar su rostro. Vamos a ver cómo la tempestad ataca a los discípulos. Bueno, no a los discípulos, sino a todos los que van en la barca.
Aparentemente Jesús duerme. Y aquellos hombres, aquellos discípulos, viendo la tempestad, sienten miedo. Sienten mucho, pero mucho miedo. El pánico es terrible. El miedo paraliza. Y ellos estaban asustados. Tanto así que empezaron a buscar a Jesús, a gritarle a Jesús. Porque Jesús, dice la palabra de Dios, estaba dormido en la popa, con un cojín. Me imagino después de ese día fatigoso, de estar en ese proceso evangelizador, anunciando, proclamando el reino de su Padre. Y como para descansar un momento, dice el Señor, vamos al otro lado del lago. Y viene la tormenta. Y aquellos hombres asustados que habían visto al Señor, habían visto sus obras, habían visto los milagros, porque vienen de ese proceso de que Jesús ha sanado, liberado, expulsado demonios. Ellos conocen, saben quién es Jesús. Sin embargo, en medio de todo eso, sienten miedo. Y al sentir miedo acuden al Señor, acuden a Jesús. Y la forma como van hacia Jesús es una forma, digamos, un poquito como de enojo de la parte de los discípulos. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Como queriendo decir, a Él no le interesa, a Él le da igual que ellos se estén ahogando. Y es que la tempestad o la tormenta era tan fuerte, dice la palabra de Dios, que casi se llenaba de agua la barca. Hasta que despiertan a Jesús. Y Jesús, dice la palabra de Dios, que encara el viento y el mar y le dice, cállate, enmudece, y viene una total calma. Esa historia o este evangelio es igual a nuestra historia. Así nos pasa cuando estamos pasando los momentos difíciles en nuestras vidas. Así nos pasa cuando estamos pasando los momentos más, pero más difícil y de dolor. ¿Cómo nos cuesta creer? ¿Cómo nos cuesta tener fe que la tormenta ya va a pasar? Los discípulos hoy acudieron a Jesús. Ayúdanos. Nos hundimos, no te importa que nos hundamos. Ojalá que en la tormenta, en las dificultades que también usted y yo pasemos, despertemos a Jesús y le digamos, Señor, ayúdanos. No podemos con nuestras tormentas. Nuestra tormenta es muy fuerte. Nuestra enfermedad nos agobia. Nuestra angustia nos oprime. Ayúdanos, Señor. Ojalá que podamos acudir a Él. Y ojalá que podamos sentir como Él, confiando nuestras vidas a Él, nos traiga esa paz, esa tranquilidad que necesitamos. Hoy en este domingo, no sé qué ni cuál es tu tormento, cuál es tu dificultad. Solo te pido que confíes en el Señor, que acudes a Él, pídele con fe y Él te va a dar la tranquilidad que necesitas en medio de la dificultad, el dolor o la enfermedad que estés pasando. Yo sé, el Señor siempre va en la barca de tu vida y en la barca de la iglesia. Aunque muchas veces veamos que nuestra iglesia esté a punto de sucumbir, no sucumbe porque allí va Jesús. Y así en tu vida, así en nuestra vida, cuando sintamos no poder, no nos demos por vencidos, porque el Señor siempre va ahí con nosotros. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Jesús calma la tempestad, enmudece al viento. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? El miedo es de veras una enfermedad o bueno, no una enfermedad, pero es algo que paraliza la vida del hombre. El miedo a veces nos paraliza y no nos deja hacer cosas grandes.
Por eso Jesús les dice a los discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? Es decir, no confían que yo voy con ustedes, no confían que yo estoy aquí con ustedes. ¿Por qué tienen miedo? Y yo creo que hoy también eso nos dice a nosotros. En medio de lo que estás pasando, en medio de la tempestad, del dolor o de la enfermedad, hoy Jesús te dice lo mismo, no tengas miedo. ¿Por qué tienes tanto miedo si yo estoy aquí? Yo soy tu fortaleza, yo soy tu valentía. Y le dice a sus discípulos, ¿aún no tienen fe? Yo creo que sería también ese regaño que el Señor nos haría a nosotros. ¿Todavía no tienes fe? Cuando deberíamos de confiar plenamente en Él, en su amor y en su misericordia. Sin fe, no es posible pasar a la otra orilla, pues los vientos son fuertes, los vientos del mundo nos harán sucumbir. La fe es confianza total en el Señor, pero no una confianza humana que busca la seguridad temporal o una recompensa. La fe es confiar en Jesús, dejarse asombrar por sus maravillas. En la otra orilla, definitivamente, a la cual el Señor nos lleva después de la prueba, que viene la calma, a esa orilla se vive de un modo diferente. Se vive con amor, con justicia, con relaciones meramente humanas y fraternas, sólidas, de misericordia y de compasión. No se vive de relaciones o individualmente. El amor de Dios, familia, nos une, y en especial el amor al prójimo son la norma de vida para ir al otro lado. Quien esté dispuesto a esto, a ir a la otra orilla, como hicieron los discípulos, debe de estar dispuesto a ser fuerte en las dificultades. Abramos nuestro corazón, pues, y dejemos que este domingo de veras el Señor nos ayude a calmar nuestra tempestad. Pidámosle, calma nuestra tempestad, Señor, calma nuestra situación y danos la paz. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, Dios les bendiga y ánimo siempre a seguir adelante.